hablar de Marie Curie, tengo a coger la chuleta porque es complicado. Su verdadero nombre es Sklodowska. Era polaca. Nació en 1867 y de una familia, su padre era profesor de matemática y de física, su madre era artista y cantante. En esta época la Polonia era parte del Imperio ruso y ahí hay toda una movida de su infancia, que el padre era nacionalista polaco, ha educado a sus hijos, tenía 4 o 5 hijos, María era uno de 4 o 5, en la cultura polaca, pero clandestinamente, porque los rusos cuando quieren pues ser super heavy y duro por lo que es el nacionalismo. Entonces los rusos imponían la lengua rusa sobre la Polonia, pero los polacos se defendían a su manera intentando de mantener esto. Es muy importante de saber esto por el seguido. Porque después la Marie Curie, que era brillante, hasta autodidacta en matemática, se fue a los 22, 23 años en Francia, para huir también de la opresión rusa. Y en Francia consigue entrar en la Sorbona, hace estudios brillantes en la Sorbona, y encuentra uno de sus profesores, que era el señor Curie. Se casan, y desde este momento ella pasa a ser llamada Marie Curie, y es el nombre por el cual viene recordado en la historia. Pero es el nombre de su marido. La Marie Curie y su marido también empiezan el trabajo sobre la radioactividad. Hasta esta época, que es el principio del siglo XX, no se sabía casi nada de todo, no sabía que había radiaciones, no se sabía nada. Y un profesor francés, Becquerel, empezó a investigar el tema. Digo todo esto porque, vas a ver, está conectado un poco con mi infancia. Parte de mi infancia ha sido en París, o al lado de París, en un lugar dedicado a la investigación científica. Mis padres eran gente de circo, pero por casualidad compran una pequeña casa en medio de un pueblo totalmente dedicado a la física y a la química. Y mis amigos, sus padres eran todos premios Nobel, siendo ahí todo yo, chico de circo, rodeado de eso, de físicos, y este pueblo se había destinado a la investigación física porque la familia Curie y después los hijos Curie también, había un castillo, se habían comprado un castillo en este pueblo, y ahí donde tenía también sus laboratorios. Todo esto para decir que cuando yo tenía 11 o 12 años, pasaba por encima a una pared con unos amigos, entraba en un jardín, pasaba por encima a ¿cómo se llama?, alambres y cosas, porque era todo prohibido, y yo entraba en una casa donde había todavía todo un equipamiento científico de tubos y cosas, pero del inicio del siglo XX. Eran los laboratorios de Marie Curie y después de Joliot Curie, su hijo e hija. En este laboratorio era el nivel de radiaciones era tan alto que el gobierno francés en los años 60 había totalmente condenado esta cosa, era todo cerrado, pero los niños, que son niños, sabían muy bien cómo entrar, y yo mismo seguramente tengo una absorción de radiación impresionante, porque he cogido cosas del laboratorio y lo llevaba a casa, y se vendía en los rastros de la escuela, para decir cómo poco era defendido estas cosas. Además, cuando empezaron entonces Marie Curie y su marido a hacer estas investigaciones, han visto que el radium, de donde el uranio, un isótopo del uranio es el radio, tenía esta capacidad de ser fosforescente en la noche por sus radiaciones. Y entonces han tenido la brillante idea de utilizar esto para el reloj, para hacer los números, para poder la noche ver la hora. Y tenía 20 empleados, estos dos chicas, que hacían los números sobre los relojes. ¿Y sabes cómo lo hacían? Ponía el pincel en el color radiactivo,
así, para hacer 1, 2, 3. Bien, en 1 año y medio, 2 años, 18 de los 20 murieron. Y fue por esto que empezaron a saber, a entender que esta cosa, este invento, esta creación era terrificante, era extremadamente nocivo para la salud. Por cierto, ella también muere ciega y muere a bastante temprano, a sus 67 años, también por un cáncer y todo esto, todo relacionado con sus investigaciones. Pero bueno, es comprensible porque la gente no sabía de lo que se trataba, y después de estos terribles incidentes se ha reconocido la gravedad y el peligro. Pero mira, nosotros como niños entraban en estos laboratorios, mis padres no sabían dónde yo pasaba las tardes, y el Estado francés ha hecho muy mal y muy poco, por lo menos entonces, para proteger estos lugares. Entonces, pero bueno, todo esto ha hecho que yo era, de una cierta manera, muy cercano a este mundo de la Marie Curie, y con mis amigos y tal, pasábamos mucho tiempo ahí dentro a investigar, a mirar las cosas. Y entonces, yo homenajear a ella hoy es una manera también de recordar, de volver a mis recuerdos y volver a este tiempo inocente y peligroso que es el principio de la adolescencia para los niños. Lo que yo quiero subrayar ahí es esta mujer. Llega sola a París, se hace un hueco a nivel científico sola, y después se hace muy rico, porque después ha conseguido también eso de con sus investigaciones vender patentes y cosas, y esta mujer, como he dicho, llega a tener 2 premios Nobel, se han dado 2 en 2 campos diferentes, en 2 años diferentes. Es un poder de la mente, y es un poder al nivel de la humanidad en nuestra época de hoy. Probemos mucho a ella, pero no se valora la presencia de las mujeres en la sociedad. Ella fue también la primera mujer a ser profesor de física en la Sorbonne, la universidad de prestigio de París. Y solo en 1995, unos 30 años después o 40 años después de su muerte, el entonces presidente Mitterrand, presidente socialista de la Francia, hubo esta idea acertada, en mi opinión, de coger a ella de su tumba y de su marido también de su tumba, y ponerlos en el Panteón, que en París es donde los grandes personajes de la historia de la Francia, finalmente después del cementerio para las personas más importantes. Y ella, incluso póstume, consigue un último honor, fue la primera mujer a haber sido puesto en este cementerio de honor de la República Francesa, que está en el Panteón, en el centro de París. Y entonces, no solo de su vida había derivado paredes por la mujer, pero incluso en su muerte consigue último honor póstumo. Eso, yo soy de todo convencido que uno de los pasos de la sociedad es cuando finalmente se reconoce a la mujer igualdad de derechos y de poder político y de todo. Y cuando llegamos a esto, la sociedad hace un salto. La mitad de la población se integra a la sociedad, y en nuestra sociedad es mucho mejor, mucho más vivo, mucho más pluralista. Pero ha costado, en las mujeres aquí presentes sabe cuánto ha costado, y todavía cuesta muchísimo para hacer aceptar la presencia de la mujer. Entonces, benvenga y poder honorar una mujer que ha dado tanto a la humanidad, y por eso pido un aplauso, como hacemos cada semana, a la gran señora. Pero vamos a seguir en el tema científico. Porque ha pasado otra cosa esta semana, del domingo pasado hasta ahora, esta historia de la sonda espacial Rosetta, que llega a una cometa. Estamos hablando, la cometa está a 3 veces la distancia de la Tierra al Sol, está del otro lado,
Y te imaginas, una cosa que más o menos grande es como una nevera, estamos hablando de una cosa, lleva una nevera sobre una piedra que de tamaño de 5 kilómetros, es aquí hasta Chamberí o un poco más lejos, es prodigioso eso. Y además, una colaboración de Francia, Italia, España, que hace tan solo 60 años atrás se mataba en guerras terribles, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial y todas las hostias que nos habíamos pegado, y eso también hay que honorar esta cosa, que franceses y alemanes y ingleses trabajan juntos por una cosa tan noble y tan desinteresada, porque la verdad es que no es que hay ¿cómo se llama? Una rentabilidad inmediata de poner una nevera sobre una cometa, es decir, no es que está muy rentable. Pero al nivel del interés de la humanidad, sí. ¿Qué están intentando de hacer? Verificar, averiguar si la teoría que las cometas son semilla que lleva los elementos de la vida sobre los planetas, porque las cometas caen y traen agua también, porque la cometa es bueno, piensan que es una cosa de hielo, es lo que están averiguando ahora. Todo esto es maravilloso, es misterioso, y es eso, muy noble, que se junta a la gente para hacer una cosa así. Pero no solo, de esta nevera sale un horno electromagnético, esto, ¿cómo se llama? El microondas, una cosa así, y lo consiguen hacer caer sobre esta roca. Y todo funciona, se abre la cosa, bueno, hay un problema de electricidad, pero ha conseguido hacer un agujero con un Black & Decker, y ha sacado elementos de... ¿Por qué me interesa todo eso? No solo por este esfuerzo común de todos estos países, pero hay otra razón. Estamos llegando a Navidad y todos los chinos se ven, porque todos los chinos tienen ya las cosas de Navidad de los chinos. Y una de las cosas que quieren en todo, y el Corte Inglés también, es la estrella que se pone por encima del Belén o que se pone por encima al árbol de Navidad. ¿Y qué coño es esta estrella? Es una cometa. Fue una cometa, si damos crédito a la historia de los Reyes Magos y el nacimiento de Jesús, pero la historia es que los Reyes Magos siguen una estrella con su cola y le llevan hasta Belén. Muy bien, te imaginas este año, los Reyes van a seguir una cosa con la nevera encima. Y hecho como un queso lleno de agujeros. ¿Te imaginas lo que significa incluso por la Iglesia Católica? Es que ya no es el misterio de la estrella de Belén, es que es un enorme trozo de hielo. Eso, perforado y tal, con sistemas encima. Y entonces racionaliza una cosa que era mítico. Del misterio de la estrella de Belén, ahora es un enorme cubo de hielo y nada más. Y entonces elimina lentamente y roda todas estas posiciones míticas de la Iglesia Católica, que desde los tiempos cuando la tierra era plana, porque esta fue la doctrina de la Iglesia, y por eso Galileo fue mandado 30 años en cárcel por decir que era redonda, y para ellos era plana. Había agujeros, el sol entraba en un agujero y salía del otro lado. Esto era la Iglesia Católica, ella y muchos otros religiosos es lo que nos decía. ¿Se imagina cuánto distancia hemos recorrido en tan solo 500 años? Ahora ponemos eso, neveras sobre una cosa de hielo, es un poco inútil, pero bueno, va. Y esto es maravilloso. Y por eso también quería hablar de esta... ¿Por qué se llama Rosetta? Mira, está aquí la Rosetta. Aquí atrás, la piedra negra. Esta piedra de la Rosetta de Champlain. ¿Qué es esto? La Rosetta fue descubierto en Egipto en el mitad del siglo XIX, cuando empezaron a hacer investigaciones arqueológicas. Y esto ha permitido a leer, a descifrar y leer
los hieroglifos egipcios sobre las pirámides, había millones y millones de cosas escritos y nadie sabía así, nadie sabía lo que era. Pero encuentro en la piedra Rosetta, donde había el mismo texto en aramaico, en griego y después en hieroglifos, y con esto han podido. Entonces, la idea de la piedra Rosetta es algo que te permite a descifrar algo. Entonces, dan el nombre a la estación espacial, es lo que nos va a permitir de descifrar lo que es una cometa, de lo que el contenido de agua y todo esto. Entonces, y el otro se llama Philae, el pequeño que ha ido ahí, que significa amigo. Entonces, la piedra Rosetta es su amigo que va a buscarla. Habiendo dicho esto, la última parte, y las misas no duran más de 40 minutos, si no es coñazo, porque yo tengo nuestros competidores van a hacer 1 hora, pero una cosa. Entonces, última cosa. Vuelvo, hablando del tema de la semana pasada, pero vuelvo a hablar del tema Podemos. Yo no quiero ya ser cínico, es de puta madre, es fantástico. Además, han conseguido en pocos meses de organizarse a nivel nacional un partido político. Han puesto dentro rostros nuevos, gente que, y además son profesores, cosas de. Entonces, gente como la calle. Esto es revolucionario, el miedo que va a entrar en los partidos políticos con esto. Además, no cualquier profesor de ciencia política, y esto también va a ser interesante, porque vamos a ver finalmente si estos profesores saben de qué va. Porque si llegan al poder y hacen una mierda, vaya mierda de profesor. Y entonces les vamos a poner frente a sus responsabilidades. Bueno, ellos se han puesto frente a sus responsabilidades. El bueno, como pues decía antes, es que a algunas de estas personas le conozco personalmente. Nosotros bufones somos muy amigos de la calle, muy amigos de las manifestaciones, de las asambleas en calle. Entonces, desde ya muchos años, con mis espectáculos de calle, conocía a mucha de esta gente. Tengo una foto que a lo mejor se puede ver en mi Twitter, del 15M en la plaza de la Puerta del Sol, 2 días después del 17, con un pato gigante hinchado en medio. Y yo estuve el segundo día, tú has visto, el segundo día o tercer día estuve yo, y soy muy también feliz y orgulloso de pensar que el primero o uno de los primeros generadores de la Puerta del Sol fue el mío, y que los ordenadores que mandaban los señales y todo funcionaba eléctricamente con mi generador. Me han jodido el generador y nadie me ha pagado. Entonces a lo mejor voy cuando lleguen al poder, mira, son 75 euros en mi generador. Pero hay más. Y el más es cuando se habla siempre del PSOE, la casta, la gente podrido, las corruptas, se olvida un tercer pilar. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha sido así, con los corruptos, con la casta. Y es muy divertido, a la fin, si uno dice que el Papa Francisco, que yo no doy mucha importancia a los papas, pero la verdad es que en algunas cosas que está diciendo, el pobre está isolado ahí, está intentando de hacer cosas y no va a conseguir nada, porque la Iglesia Católica es como un transatlántico que va en una dirección y tú intentas de dar la vuelta y el transatlántico sigue y no va a cambiar nada. Pero bueno, sus intenciones, y en cierta manera, es un poco un estudio Podemos, las cosas que dice, no digo lo que representa, evidentemente es todo el contrario. Y ha dicho el Papa hace 2 días una cosa increíble. Un amigo suyo, cura argentino, llega ahí en una reunión que han hecho sobre las familias, y el cura ha dicho, lo tenemos en transcripción de la conversación, habla Francisco porque se conoce, y no dice Papa, dice Francisco, tú sabes que es muy peligroso lo que estás haciendo. ¿Y sabes lo que ha contestado el Papa? Hace 2 días ha dicho, el mejor que me podría pasar es que me maten. El Papa a Roma tuvo esta conversación con su amigo cura argentino. Y entonces, volvemos entonces, ¿por qué?
porque la mafia, la corrupción y todo lo que va atrás del Vaticano y todo esto, está, España es uno de los puntos más duros del mundo, ¿cómo se llama? Intransigente de esta facha de la Iglesia Católica, es España donde todo esto está. Y entonces, el Podemos no dice mucho de la religión, no se ha hablado de ninguna manera, pero si llega al poder, ¿qué va a hacer el papel de la Iglesia Católica? Se ve Pablo Iglesias dando un beso al apóstol Santiago, como está haciendo continuamente el Rajoy. El Rajoy ha incluso llevado la Merkel, que fue obligada a dar un beso también a la Merkel. Y la Merkel es hija de un pastor protestante, ¿se imaginan? Seguramente entonces va a ser muy raro la situación ahí. Y yo sospecho que en este momento hay gente de la Iglesia Católica que está ahí tomando medidas, midiendo las cosas y tal, y con una cosa principal, que no llega nunca al poder estos. Entonces, un momento difícil de los próximos meses y años, a ver lo que va a pasar. Otro silencio total y absoluto, el señor Aznar, desaparecido de todas las partes, pero en mi opinión, como un brujo, está ahí tramando atrás. Y en todo esto hay que prever estas cosas, porque cuando se habla de casta, la casta del poder, bien, la Iglesia Católica sino ella es la casta, o es parte de la casta, o es uno de los pilares más importantes, y no se ha tocado a ellos todavía perseverar. Y por eso entonces, otra vez, presento como alternativo, como religión de Estado, el Vaticano y la Iglesia Católica. Somos inmediatamente dispuestos a hacer cursos de religión en el currículum. ¿Te imaginas el desfile del 12 de octubre? La gente ¡cuac, cuac, cuac! Y si no tienen otro mejor, yo me postulo y me presento como ministro de la Defensa. Y me gustaría, me encantaría ser ministro de la Defensa. Yo tengo sueños húmedos la noche. Obliga a todos a pasar con la nariz roja. Ahí, yo estoy seguro que hay manera de defender el país de otra manera. ¿Te imaginas? Vas ahí y pides a los militares de vestirse de payaso y le mandas después en Irak y todo. Y los militantes fundamentalistas islámicos que mueren de risa. Hay seguramente maneras de hacer. Entonces, todo esto para decir otra vez que no es un momento de ser cínico, no es un momento de... Es magnífico lo que está pasando. Creo, además, que el resto de Europa no es tan claro. Si pasa una cierta revolución, y si ellos podemos llegar a tener un poder o un otro, de una manera u otro, va a cambiar muchísimas cosas en Europa esto, porque muchos otros países están esperando. La Francia está en una mierda total, no hay izquierda en Francia. Si nace una cosa así, en España se puede imaginar que inmediatamente en Francia también están esperando. Y no por caso los griegos, Tsipras y el movimiento Syriza estaba al lado, ayer ahí al lado. Y la Grecia también tiene este espíritu en este momento. Y entonces, cada uno a su manera de volver a tener esperanza, intentar de llevar algo de su manera a este cambio, y nosotros aquí presentes, evidentemente, en la Iglesia Católica, de todas las partes, manifestaciones, siempre en primera fila.